La, la charla, según las opciones que configure, se debería grabar, ¿ya? Pero yo no lo puedo asegurar, solamente puedo decir que lo intenté. Ya, gracias. Entonces, es probable que quede grabado y entonces después podamos Cristian. compartirlo a los que se Ya, unieron después. Pero por ya. honor al tiempo, y como son las 8, Sí, yo no, voy a empezar. ya, perfecto. Vale. Entonces, Bueno, digo, muy gracias. bienvenidos a esta charla sobre la reforma de pensiones. Gracias a Francisco Martínez por su cordial invitación. Yo estoy feliz de compartir con ustedes mi visión como abogado laboral experto y desde mi área de expertise, que son los tribunales. Yo me dedico, dentro de todo el ámbito que tiene el derecho laboral, que es bastante amplio, me dedico especialmente a los litigios. Entonces, es desde esa perspectiva que lo vamos a abordar y no tanto desde la perspectiva técnica, al detalle, que es una en la cual sirven mucho más los textos académicos que las interacciones en vivo como esta, que además permiten hacer preguntas al final. En ese sentido, vamos a aclarar primero que todo que la ley 21.735 es una ley que probablemente, además de recibir muchas modificaciones a futuro, va a tener algunos reglamentos, como dicen los expertos, de bajada, para darle el último detalle técnico a cada una de las nuevas y tantas extensas regulaciones que establecen más de 84 páginas de ley, porque esta reforma viene a ser muchos cambios profundos. ¿Habían motivos para ello? Claro que sí. Vamos a entrar en el detalle de cuáles eran los principales motivos que había para hacer esta reforma, que algunos dicen que es más política que técnica, pero al fin y al cabo era necesario hacer un cambio. La pregunta es si este cambio soluciona el problema, pero de que había motivos, lo habían. Dicho lo anterior, vamos a empezar a señalar cuál es el contexto clave que nos convoca. Se trata de una reforma compleja que tiene más de 80 páginas, fruto de una larga discusión política y de técnico, como hemos escuchado algunos expertos, no tiene tanto porque genera algunas dudas. Por ejemplo, el préstamo que hacemos al Estado, como conversábamos con Francisco anteriormente, no sabemos si va a ser heredable o no. Esto inevitablemente va a generar desafíos prácticos y futuras discusiones. Nuestro enfoque de hoy, sin embargo, y dado la magnitud de esta ley y el tiempo, es no hacer un análisis de artículo por artículo, sino que centrarnos en dos áreas donde la reforma impacta directamente y que se encuentran dentro de mi área de experiencia. Lo primero es en el mundo del trabajo, ¿qué implicancia potencial va a tener para los conflictos laborales entre empresa y trabajador? Y en segundo lugar, desde el mundo de las inversiones y la libertad económica, ¿cómo afecta la forma en que se invierten nuestros ahorros? Porque vamos a ver que hay menor flexibilidad a partir de ahora. ¿Y qué significa esto para el futuro? En ese sentido, la estructura de la charla va a estar dada por un pequeño diagnóstico, donde vamos a repasar por qué llegamos a esta gran reforma. Luego vamos a ver los cambios claves, con lupa en el conflicto laboral y en la inversión, como dijimos recién. En tercer lugar, vamos a poner el foco más profundamente, vamos a hacer doble clic en lo que es la litigación laboral que podría generar esta reforma. Y, como decíamos antes, en un segundo foco, el análisis crítico de lo que es las inversiones, diferenciando lo que es la renta fija y la renta variable en cuanto a la rentabilidad y también a la libertad económica, específicamente optar a una distinta FP, optar a distintos fondos. Vamos a comparar las libertades que tenemos actualmente con las libertades o falta de libertades que ofrece esta gran reforma. Finalmente vamos a terminar con algunas conclusiones prácticas y sin más vamos a entrar en materia. Bueno, lo primero, como dijimos, es un diagnóstico rápido que vamos a ver cuál es el problema de fondo. Bueno, lo que siempre se ha hablado, existen lagunas previsionales enormes en la mayoría de los cotizados. Tanto es así que en el caso de las mujeres cotizan apenas en promedio 16 años de los 35 que podrían hacerlo, porque jubilan a los 60 y no a los 65, por eso decimos 35 años. En el caso de los hombres, en promedio cotizan apenas 21 años de los casi 40 que deberían
cotizar. Por lo tanto, están cotizando hombres y mujeres prácticamente la mitad. El segundo problema que nos llevó a esta reforma fue la alta informalidad. Esto es, 1 de cada 3 trabajadores es informal, ya sea por cesantía, ya sea por autoempleo, por distintos motivos, pero hay un problema de informalidad en el cual como chilenos estamos comparativamente con la región súper bien, porque la informalidad, por ejemplo, en Perú es más del 66%, acá es 33%, pero aún así una alta informalidad lleva a un fondo de capital muy menor y que no permite prosperar en la infraestructura pública. Por ejemplo, Chile es el único país de América Latina que tiene agua potable, y eso en parte es gracias a un sistema de pensiones robusto y un sistema de formalidad laboral. Y la idea es conservar eso y acrecentarlo, no perderlo. Por eso que las comparaciones con la región a veces pueden ser muy condescendentes y es mejor mirar a la OCDE, y ya voy para allá. Luego tenemos otro problema del cual se habla todos los días, que es el envejecimiento acelerado de la población. Vivimos más tiempo, nacen menos personas, hay una presión sobre el sistema de pensiones porque este se nutre de los aportes que hacen los cotizantes. Entonces, menor cantidad de cotizantes y mayor cantidad de jubilados es un problema grave. Esta reforma, por cierto, no lo aborda suficientemente bien, como vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente un tema comparativo con la OCDE, el hecho de que nuestra tasa de cotización en promedio es un 10%, lo cual es insuficiente y es lejos del promedio de la OCDE, que es un 18%. Entonces, a propósito de esto, se proponen cambios claves en esta reforma, con impacto en lo laboral y en la inversión, que son mis áreas de mayor conocimiento. El aumento de la cotización va a llegar al 18%. Esto es un impacto directo al costo laboral, específicamente de las empresas y particularmente de las pymes. El trabajador va a mantener su cotización del 10% en su cuenta individual, pero el empleador va a pagar un 8,5% adicional, que en todo caso va a ser gradual en un periodo de 9 a 11 años. ¿Ya? De ese aumento en 7 puntos porcentuales de parte del empleador, se hace un desglose que señala que un 4,5% va a ir a la cuenta individual del trabajador, capitalización individual, y un 4% a un nuevo sistema llamado seguro social. O sea, el Estado se hace más grande. Una cosa que muchos criticamos, pero aquí está. El Estado se hace todavía más grande. Y aquí hay un componente de reparto, algo a lo cual se resistió por años una gran parte del sistema político chileno, pero parece que hubo una suerte de transacción más política que técnica a este respecto. Y luego un 1,5% que pertenecía a lo que se conoce como seguro de invalidez y supervivencia va a ser parte de o ser absorbido por el denominado seguro social. La consecuencia inmediata de esto es un aumento significativo en el costo de contratar formalmente. Es sabido que en Chile la principal fuente laboral es la pyme, aunque suene raro, pero es la pyme la que más provee empleo en Chile. Entonces, es la pyme también la que más le afectan los costos, porque opera con ganancias marginales. Entonces, la pregunta es, ¿elevar las cotizaciones por parte del empleador en 7 puntos porcentuales va a permitir que la pyme contrate más personas o menos personas? La respuesta es inmediata, va a poder contratar menos. ¿Y qué estamos tratando de solucionar? La informalidad. Entonces ahí tenemos problemas. ¿Cómo subimos la formalidad y aumentamos las cotizaciones al mismo tiempo que no dañamos el empleo? Realmente parece que no es posible hacer las dos cosas y aquí se optó por sacrificar el empleo encareciendo la contratación. El tiempo dirá si esto fue bueno o malo. Luego, en cuanto a la creación del seguro social, el cual tiene un componente de reparto, como indicaba recién, está financiado en una parte con la cotización del empleador, ese 4%, y su objetivo es pagar los nuevos beneficios por años cotizados, porque hay algunos incentivos que trae esta reforma que son interesantes para que las personas coticen más años, van a recibir un beneficio estimado en unidades de fomento, eh, y en ese sentido es necesario tener un fondo para pagar estos beneficios y ahí es donde entra ese 4%. Entonces decíamos que hay beneficios por años cotizados, hay una compensación a las mujeres porque viven más y tienen menores fondos de pensión,
También está el tema del denominado préstamo al Estado, que es para los jubilados actuales y que después se devuelve a los que prestamos ese 1,5% a través de 240 cuotas mensuales, luego de nuestra edad de jubilación, y ahí surge la duda, ¿qué pasa si fallecemos antes, si eso se va a heredar o no? Y para poder responder a esa duda tendríamos que aclarar cuál es la naturaleza de ese dinero, si es de reparto o es individual. Si fuera individual sería heredable, pero si fuera de reparto entonces podría ser estatal. Y la relevancia de esto es que se introduce un elemento de solidaridad dentro del pilar contributivo financiado por el empleador. Entonces, eso es en cuanto al aumento de los puntos porcentuales por parte del empleador, en 7 puntos. Pero, ¿qué pasa con la inversión? Pasemos a la otra dimensión de esta charla, el impacto en la inversión. Vamos a decir adiós a los denominados multifondos, que son 5, el A, B, C, D y E, ordenados por riesgo. Esto para dar una introducción a quienes no están tan familiarizados con el mundo de la inversión. Básicamente, estos fondos están distribuidos de un mayor riesgo a un menor riesgo, pero donde hay mayor riesgo, en general hay mayor rentabilidad, y donde hay menor riesgo, también hay menor rentabilidad. Básicamente hablamos de la denominada renta fija, que se compone principalmente por los depósitos a plazo, por los bonos institucionales, corporativos, de distintas calificaciones y distintos riesgos, pero al fin y al cabo todo eso es renta fija, que a veces ni siquiera le gana la inflación, porque así de baja puede ser. En este minuto, por ejemplo, los depósitos a plazo están en 5,5 promedio, y la inflación está en 4,5, entonces hay un margen de ganancia de apenas 1% anual. O sea, la renta fija realmente no tiene muchos beneficios en el mediano plazo, apenas en el largo plazo. Y por otro lado tenemos la renta variable, que se compone principalmente de acciones, es decir, empresas que cotizan en bolsas, tales como el IPSA o el S&P 500 de Estados Unidos, las cuales tienen una rentabilidad demostrada de un 8% anual en una mirada histórica de 100 años. Esto quiere decir que cuando se comparan las distintas clases de activos, donde se compara incluso los bienes raíces, la renta fija, el oro, metales preciosos y otra clase de activos, las acciones, es decir, la renta variable, demuestra la mayor rentabilidad histórica en una ventana de 100 años. Con esta reforma nos están obligando a mantener la mayor parte de nuestros fondos principalmente en renta fija, es decir, menor rentabilidad, aunque se dice que mayor seguridad. El asunto es que cuando uno es bastante joven y está entrando al mundo laboral, pensemos en alguien que está en sus 20 y en sus 30, definitivamente le conviene muchísimo más estar invertido en renta variable que en renta fija, porque aunque hay un mayor riesgo a lo largo de los 40 años que debiera cotizar un hombre o 35 años que debiera cotizar una mujer, todas esas pérdidas son superadas con creces por las rentabilidades atractivas que ofrece la renta variable, que en general es del 8% anual, como indicaba adelante. Por el contrario, la renta fija sí aparece como una opción adecuada cuando estamos hablando de una persona que ya está más próxima a su edad jubilar. Pensemos en hombres y mujeres mayores de 50 años. En ese caso, cualquier experto en inversión recomendaría pasar una parte a la renta fija, más allá del 50% de los fondos, puesto que no se puede exponer a una persona que está pronto a jubilarse a los riesgos del mercado. Ahí cobra sentido lo que es la renta fija, pero ya una vez que hay una base sólida de rentabilidad y un fondo que ha crecido gracias a la renta variable. Todas esas opciones, en cierta forma, van a ser muy, muy limitadas según lo que vamos a decir a continuación. Yo estaba describiendo cómo era el antes y ahora para ponerlo en perspectiva con el versus, con lo que viene ahora. En ese sentido, desaparece esta estructura de los fondos multifondos A, B, C, D y E, y decimos hola o bienvenidos a los fondos generacionales, que son mínimo 10, no tenemos mayores detalles todavía sobre estos fondos, pero sí sabemos que son asignados por edad y por horizonte. No hay opción de cambio para el afiliado, el trabajador no puede elegir ni moverse del fondo asignado. Lo que se espera es que la inversión sea preferentemente en la renta fija local, es decir, de Chile, y esto es algo que de verdad merece atención porque
como dijimos hace un rato, la renta variable es lo que más renta en el largo plazo y el sistema de pensiones se basa precisamente en un ahorro de largo plazo. Bueno, volviendo a los impactos que esto tiene para el empleador, es decir, el foco laboral de la reforma, hay un costo nuevo, la cotización en las licencias médicas, el empleador debe pagar una cotización del Seguro Social del 2,5%. Esto levanta algunas dudas sobre si habrá mayor control por parte de los empleadores a las licencias médicas. En esta parte yo en lo personal echo de menos que no se establezca unas sanciones penales más robustas a las personas que hacen uso indebido de las licencias médicas, porque si vamos a encarecerlas para el empleador, debería haber algún resorte que permita, por otro lado, castigar con mayor severidad a las personas que las usan indebidamente, pero no hay nada de esto en esta reforma. En cuanto a las deudas previsionales, aquí hay un aliciente y podría ser bueno para los deudores de estas deudas previsionales en el sentido de que se va a cambiar la fórmula de cálculo basada en intereses legales y penales a una basada en la reajustabilidad que ofrece la unidad de fomento más la rentabilidad del fondo. Es una cosa no tan fácil de calcular, pero se dice que al final lo que se busca es hacer un cobro más justo y que podría incentivar al pago a los que deben esta clase de deudas previsionales. También hay otra cosa que podría ser más eficiente para estos cobros, que es el hecho de que las AFP deberán interponer una sola demanda en contra de los deudores previsionales, simplificando y haciendo más ágil la gestión de este cobro. En cuanto a la cobranza extrajudicial, esto se deja en manos de tesorería. Nuevamente vemos que el Congreso tiene este hábito de cargar a organismos que ya tienen una serie de competencias existentes y que en general no las desarrollan bien. Entonces, son un poco contraintuitivas estas reformas porque van y le colocan más carga a órganos que ya están sobrecargados. Pensemos, por ejemplo, en los juzgados de policía local. Cada vez que sale una reforma, ¿qué tribunal está a cargo? El juzgado de policía local. Bueno, aquí hicieron algo parecido, le dieron este trabajo a la tesorería y ellos seguramente desde allá dicen como si ya no tuviéramos suficiente. Eh, Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los trabajadores que le deben o que son acreedores de deudas previsionales? Se les da la posibilidad de demandar directamente. Ahora, yendo al doble clic que hablamos delante, para hacer un doble clic en los focos potenciales de litigación, que podría aumentar o modificar la litigación laboral, esta reforma. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo reaccionarán las empresas, y yo digo especialmente las pymes, al aumento de costo laboral? Hay una hipótesis de riesgo. Por ejemplo, los empleadores podrían intentar reducir la base imponible, podrían bajar el sueldo base, podrían aumentar bonos no imponibles, que es una figura que en todo caso los contadores ya hace mucho tiempo están acostumbrados a esto, y podría, en muchos casos, sin lugar a dudas, aumentar la informalidad. ¿Y cómo se aumenta la informalidad en este sentido? A través del uso de figuras que no son estrictamente laborales del Código del Trabajo. O sea, estoy hablando de contratar a honorarios. Pensemos en un caso práctico. Una empresa que contrata asesores externos a honorarios, pero les exige el cumplimiento de horarios, incluso llevar uniforme, les efectúa supervisión directa y les obliga a usar las instalaciones y a desempeñar a la hora ahí. O sea, al final es una relación laboral camuflada, una figura conocida por todos nosotros, pero que sin duda con estos aumentos de los costos del empleador podría verse exacerbada. ¿Cuál es el análisis legal que hago de esto? Que hay un riesgo de simulación o de declaración de relación laboral, pero para los trabajadores siempre va a estar disponible este principio que informa al procedimiento laboral, que es el principio de la primacía de la realidad, es decir, que me voy a tener un poco para explicarlo, que más allá de los contratos y anexos, así como otros instrumentos laborales como son las liquidaciones, etcétera, prima la realidad. Básicamente priman los hechos por sobre los documentos. No quiere decir que los documentos no tengan validez, significa que el juez laboral, enfrentado a un litigio,
puede ponderar de manera equivalente o incluso superior hechos acreditados por testigos u otros medios de prueba por sobre documentos. ¿Por qué? Porque es un principio que busca equilibrar las fuerzas entre el empleador y el trabajador, en el sentido de que el empleador es el que no solamente controla el dinero, sino que también toda la documentación del contrato laboral. Entonces no puede quedar a su arbitrio modificar los hechos a través de la creación de documentos como por ejemplo transferencias que indiquen aquí va el pago por la boleta de honorarios tanto, figuras repetidas, ¿ya? También podrían haber juicios por diferencia en las cotizaciones, y hay uno muy interesante que es la denominada nulidad del despido, algunos también le llaman ley Bustos, en el sentido de que la relación laboral que termina con un trabajador que no tiene al día sus cotizaciones provisionales da lugar a esta acción judicial que se puede acumular con las demás acciones y que básicamente plantea que el empleador debe pagar una remuneración bruta completa por cada mes que haya pasado desde la separación del trabajador o despido hasta la convalidación efectiva de sus cotizaciones provisionales de salud, jubilación y cesantía. Si así no lo hiciere, se devenga esta sanción adicional a todas las sanciones, y pensemos que en algunos casos pueden ser 18, 20, muchos meses de sueldo. Hay algunos límites establecidos, pero en general es una sanción muy, muy intensa y ahora las empresas, particularmente las pymes, van a sufrir mayor presión en el cumplimiento de esta obligación y no se observa en la reforma previsional ningún cambio a esta sanción tan grande que se conoce como ley Bustos o la nulidad del despido que está en el artículo 162, inciso quinto de nuestro Código del Trabajo. Bueno, en todas estas materias, sin duda, la fiscalización será clave por parte de la Dirección del Trabajo, pero también sabemos lo sobrecargada que se encuentra con la ley Karim, que es un tema que ya está en boga. ¿Cuál es el impacto esperado para esto? Un aumento de juicios por declaración de relación laboral. Como dijimos, gente que alega que tiene una relación laboral real, me hacen llevar uniforme, me dan órdenes, me ponen horario, pero me hacen emitir boletas, ¿cierto? Y mayor cantidad de juicios del tipo ley Bustos, nulidad del despido por el no pago de cotizaciones provisionales de manera íntegra a la época del despido. Todo esto también podría desencadenar una mayor fiscalización de la Dirección del Trabajo, que por su lado le pasa a la pyme las denominadas multas a través de un tarifario o tipificador de multas que tiene la Dirección del Trabajo y que está hecho de una manera tan compleja como el chino mandarín para nosotros, lo cual le da un espacio de arbitrariedad tremenda para aplicar una multa que en la mayoría de los casos cuando las pymes las apelan, ya sea en sede administrativa con ellos mismos o con el juzgado del trabajo, la pierden en más del 80% de los casos. Ahora hagámonos una segunda pregunta clave sobre el foco laboral de esta reforma. ¿El costo de cotizar en licencias médicas generará un mayor control o discriminación? Bueno, aquí ¿cuál es la hipótesis o el riesgo? Que las empresas endurecerán el control sobre las licencias porque hay un costo del 2,5%. Pueden cuestionar los diagnósticos o pueden tomar decisiones de despido basadas indirectamente en el historial médico del trabajador. Bueno, acá sin duda que es fundamental para las empresas asesorarse con un abogado laboral experto antes de tomar decisiones de despido, ya que un despido mal hecho puede costar muchísimo dinero. Incluso podría llevar a la quiebra a la empresa si no tiene suficiente caja para hacer frente a estas obligaciones, porque el juez laboral cuando interviene aplica los denominados recargos sobre los años de servicio, que pueden ir del 30 al 100%. Además, si el trabajador alega tutela, podría ser condenado a 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas. Y además, si no están al día en el pago de las cotizaciones en el momento del despido, como dijimos antes, podría condenarlo a pagar una remuneración bruta por cada mes que haya pasado desde la separación hasta la convalidación efectiva de las cotizaciones. Entonces, claro que las pymes, sobre todo las que no tienen asesoría legal, podrían pensar en empezar a despedir trabajadores que tienen muchas licencias porque ahora suponen un mayor costo. Y aquí es importante que se asesoren porque si hacen mal ese despido, les va a salir muchísimo más caro que ese 2,5 que pone esta reforma. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Bueno, pensemos en un caso práctico. Un trabajador con una enfermedad crónica empieza a recibir advertencias por sus constantes licencias médicas o es despedido por las denominadas necesidades de la empresa poco tiempo después de presentar
unas licencias reiteradas. El análisis legal que podemos hacer acá es que esa persona podría alegar una eventual vulneración de derechos fundamentales por afectar su integridad física o psíquica, que es como un comodín y siempre se usa, y se usa mucho más de lo que debiera, o por una discriminación. Recordemos que la discriminación está regulada en el artículo 2 del Código del Trabajo y expone un extenso catálogo de circunstancias que de todas formas es taxativo, pero por ahí podría abrir la puerta a una acusación de discriminación. Bueno, y esto también, como hablaba adelante, abre la puerta a las denominadas tutelas laborales, con las indemnizaciones que indicaba, 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas, y en algunos casos la posible reincorporación del trabajador cuando lo solicita, una cosa que en realidad nunca piden, porque en general las relaciones ya están tan ásperas y quebradas que al final lo único que se busca es una salida con una indemnización. Aquí el empleador tiene que probar la objetividad de la decisión y la no discriminación. Bueno, en todo despido por necesidad de la empresa, el empleador tiene que apoyarse por estados financieros, balance, contabilidad, básicamente números. Un despido por necesidad de la empresa no puede ser un copy-paste de la norma en el Código del Trabajo, un copiar-pegar, sino que tiene que ser fundamentado en resultados operativos deficientes y que podrían mejorar con ciertos despidos y el reemplazo incluso de mano de obra por tecnología. Pero eso tiene que estar debidamente fundamentado y es más, yo voy a decir algo acá que no se dice mucho, pero las cartas de despido no tienen un límite de páginas. Usted como empleador puede hacer una carta de despido de 50 páginas si es necesario. Y aproveche el hecho de que el Código del Trabajo no le pone límite. Y en esas páginas donde va a hacer su carta de despido, puede poner todos los motivos contables y financieros de la necesidad de la empresa. Y esa es una carta sólida que después defiende la postura del empleador y le evita los juicios tan costosos. Eh, Ahora, otra pregunta clara que podemos hacernos, ¿qué pasará con la cobranza en manos de tesorería y el derecho del trabajador a demandar? Pensemos en la hipótesis de que la tesorería fuera menos ágil o efectiva que las administradoras de fondos de pensión, la AFP, en la cobranza extrajudicial. Y si las AFP desestiman más casos judicialmente por costos, complejidad o falta de rentabilidad, ¿quién cobrará efectivamente las deudas? Pensemos en un caso práctico, por ejemplo, un trabajador cuya AFP le notifica que no iniciará juicio por la deuda provisional. El trabajador debe decidir si demanda por su cuenta o no. El análisis legal que hacemos de esto es que el trabajador tiene la acción, pero esto implica costos, tiempo y carga de probar la deuda. ¿Cuántos trabajadores realmente ejercerán este derecho? Bueno, aquí podemos decir que las noticias son un poco más positivas para los trabajadores en el sentido de que en Chile existe una larga tradición de tomar esta clase de juicios quotality, es decir, generalmente sin un monto anticipado o un monto bajo, basado principalmente en un porcentaje del monto a recuperar. Así las cosas, los trabajadores, la verdad es que con esta parte de la reforma sí podrían verse favorecidos porque muchos abogados estarían dispuestos a tomar el caso sin cobrarles un anticipo, basando su honorario solamente en un porcentaje del resultado. ¿Cuál es el impacto esperado? Bueno, incertidumbre sobre la efectividad de la cobranza, pues hay un posible aumento de incobrabilidad o aumento de carga para tribunales si los trabajadores demandan masivamente. Sin embargo, sobre esto debemos señalar que los tribunales antes de esta reforma ya están sobrecargados. Por ejemplo, 10 años atrás, cuando empecé mi práctica profesional, los juicios laborales duraban más o menos 6 meses, hasta la sentencia. Era un mundo soñado. Ahora no, los juicios en general pueden durar 2 años, juicios laborales, cuando el foco estaba en la oralidad y en la velocidad de estos juicios. ¿Por qué? Porque ahora el número de demandas es muy superior al que había de año atrás, sin embargo, los tribunales y los jueces son más o menos los mismos. Entonces, aquí hay un problema que esta reforma no aborda, que es una petición que han hecho los jueces laborales, en particular de Santiago, en orden a aumentar el número de magistrados. Hagámonos otra pregunta en este mismo tema. Esto ya lo adelantábamos un poco, pero ¿incrementará esta reforma la informalidad? Bueno, ¿cuál es la hipótesis y el riesgo? El aumento del costo total para contratar formalmente, 8,5% más el costo de las licencias que comentábamos hace un rato,
Puede ser un desincentivo especialmente para las pequeñas y medianas empresas, empujando a relaciones laborales informales o encubiertas. El análisis legal que hacemos sobre esto es que la informalidad deja al trabajador desprotegido y expone al empleador a multas y a juicios cuantiosos si se descubre que es una relación laboral. ¿Cuál es el impacto esperado? Que haya un posible freno a la formalización o incluso un aumento de la informalidad si no hay una fiscalización robusta. En mi opinión, la fiscalización no va a impedir tanto que se use esta figura, porque esta figura de la informalidad mediante las boletas de honorario se da principalmente por circunstancias económicas. Pensemos, las grandes empresas nunca incurren en estas prácticas. ¿Por qué? Porque tienen los márgenes operativos, tienen el flujo de caja libre suficiente para enfrentar un costo laboral con toda su formalidad. Pero una pyme no. Entonces es una cosa más fáctica que de fiscalización o legal. Y también hace falta un poco más de conocimiento por parte de las pymes del sistema laboral chileno, en el sentido de que muchos empleadores de microempresas, diría yo, más que medianas, creen que pueden ponerse de acuerdo con el trabajador, porque es el trabajador el que muchas veces promueve la informalidad, incluso personas con estudios profesionales completos, porque le dicen al empleador, si me haces contrato laboral con los descuentos previsionales, me va a llegar muy poco líquido a mí. El bruto puede ser alto, pero el líquido que me llega es un 75% aprox. En cambio, si lo hacemos con boleta de honorario, el líquido que me va a llegar va a ser 85% más. Entonces yo prefiero que lo hagamos así. Y yo lo he visto esto en industrias tan sofisticadas como los estudios de arquitectura. Es decir, ahí nadie puede alegar que es analfabeto o ignorante de la ley. Sin embargo, se acostumbra a hacer esto porque el empleador cree que le está haciendo un favor al trabajador, pero la ley favorece completamente a la parte trabajadora, tal cual como si fuera una persona analfabeta, porque el derecho laboral chileno está basado en tiempos que se remontan a la colonia, cuando la gente trabajaba en esclavitud, con pies descalzos y sin saber leer ni escribir. Pero esos tiempos han cambiado. Chile tiene una tasa de analfabetismo muy, muy bajo. Tenemos una reducción de la pobreza dramática en lo que se llama el milagro económico chileno, donde pasamos de un 60% de pobreza en 1970 a apenas menos del 20% en la actualidad. Entonces, la realidad cambió y ahora vivimos un poco lo que es la astucia chilena en la parte del trabajador, donde conocen cabalmente sus derechos y aún así piden tratos especiales con el empleador. Y en un momento en el cual tienen un conflicto con él o simplemente quieren que abran la caja para que les paguen dinero, ahí salen con todos sus derechos laborales y se basan en la denominada irrenunciabilidad. Porque los derechos laborales son irrenunciables. Esto quiere decir que por más que tú hagas un trato con el trabajador, si el trabajador un día cambia de opinión, cambia de humor, aprieta el botón y te demanda. Y tú no puedes alegar que hiciste todo esto porque el trabajador te lo pidió. Simplemente no puedes, la ley no te da el espacio para hacerlo y el juez te va a condenar de inmediato porque prácticamente estás confesando. Entonces, eso es lo que va a ver en aumento los juzgados del trabajo, más de este tipo de situaciones, sin lugar a dudas, porque se encarece la contratación. Entonces, se va a usar más la figura de contratar con boleta de honorario, más de lo que ya es en la actualidad. Y partiendo también del hecho de que el empleador no da el mejor ejemplo en casa, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. El Estado en general contrata de una forma que no es la que contrata la gran empresa privada chilena, que es contrato laboral, con prenatal, postnatal, y todas las prestaciones laborales y garantías que ofrece el Código del Trabajo. Perdón. Voy a continuar ahora con un análisis crítico al segundo foco que conversábamos, que es la inversión. Vamos a profundizar un poco más en la renta fija versus la renta variable y la libertad económica. Bueno, ahora estamos en un periodo de transición donde estamos mirando el destino de nuestros ahorros y nos preguntamos, ¿es esta la mejor estrategia para construir nuestra pensión? El cambio central son los fondos generacionales sin elección.
se elimina la libertad del afiliado para elegir cómo invertir sus propios ahorros previsionales. ¿Se acuerdan de la época de Felices y Forrados, donde la gente escuchaba las recomendaciones de Gino Lorenzini y sus asociados para cambiarnos de fondos según cómo iban las cosas en el mercado? Bueno, no es que se haga este cambio porque este señor hacía esto. De hecho, esa actividad después ya no la pudo realizar más porque fue impedida legalmente de hacerla. Y tampoco era bueno porque él distorsionaba el mercado. El asunto es que una persona que tiene cierto nivel de información, y sabemos que en Chile ya existen muchas personas que son el primer profesional de su familia, es realmente lamentable que en este estadio de las cosas tengamos que volver casi a la prehistoria, donde uno no puede elegir nada y todo tiene que ser predeterminado por el gran jefe de la tribu. Es contradictorio porque ahora tenemos más universidades, más institutos, más acceso a la información, tenemos uno de los internet más rápidos del mundo, tenemos acceso a la educación como nunca antes, pero ahora ya no tenemos esta opción de cambiarnos de fondo. ¿Por qué era bueno tener esta opción? Porque si uno se informaba y adquiría educación financiera, podía determinar que si uno era joven, estaba en sus 20 o empezando sus 30, podía estar en un fondo de alto riesgo, porque se iba a jubilar en 40 años más, en el caso de los hombres, 35 en el caso de las mujeres, y sin duda la rentabilidad debe ser mayor. Esto está confirmado por múltiples estudios y por la experiencia práctica de los fondos de inversión. Sin embargo, ahora esta opción queda eliminada y tenemos que pasar a lo que se llaman los fondos generacionales, donde en cierta forma el Estado piensa por ti y el Estado dice, no señor, usted no es suficientemente capaz para decidir, entonces yo voy a decidir por usted. De esta forma seremos asignados a un fondo por edad sin poder cambiarnos. Y se puede hacer una crítica fundamental desde la libertad económica porque es una pérdida de la autonomía financiera. Se nos impide tomar decisiones sobre nuestro capital, no totalmente porque todavía en el ahorro provisional voluntario vamos a tener libertad, pero el ahorro provisional voluntario no es la base, es el añadido al ahorro para la jubilación. Hago ese alcance. Entonces, esto hace que no podamos tomar decisiones adaptadas a nuestro perfil de riesgo, ¿cierto? Porque básicamente hay tres tipos de inversionistas, el tolerante, el medio y el no tolerante. El no tolerante tiene que estar en renta fija, él no tolera la volatilidad del mercado, prefiere lo estable, lo seguro, aunque poco rentable. Y el tolerante es todo lo contrario, es la persona que está dispuesto a estar en renta variable, la oscilación del mercado no le causa preocupación y tiene una mirada a largo plazo. Todas esas opciones que están disponibles para el inversor doméstico van a estar muy limitadas solamente al ahorro previsional voluntario. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no confiar esta decisión informada a los cotizantes? Bueno, parece que la ministra Janet Jara, ex ministra del Trabajo, y su grupo dijeron que la gente, por ahí escuché en alguna entrevista, creo que fue Camila Vallejo, decía que la gente decidía mal. Bueno, básicamente nos están diciendo que ellos deciden mejor que nosotros y por eso se hace este cambio. Bueno, y también hay un sesgo hacia la renta fija local. Y esto nos hace preguntarnos si es una apuesta segura o es un error costoso. ¿Por qué? Porque la expectativa es que estos fondos inviertan mayoritariamente en renta fija local, depósitos a plazo, bonos institucionales, bonos AAA, corporativos. Entonces, ¿qué crítica hacemos desde la inversión? Que la evidencia histórica señala que la renta variable, especialmente las acciones, representada por índices como el S&P 500, el índice bursátil más grande del mundo y que pertenece a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha sido históricamente, en una ventana o mirada de 100 años, el activo con mayor rentabilidad a largo plazo y supera consistentemente a la renta fija. El costo de oportunidad para un cotizante joven que está en un horizonte de inversión de 30, 40 años y tiene una alta exposición a renta variable global y diversificada, es crucial para maximizar el rendimiento de su capital. Recordemos que 3 de cada 4 pesos de la pensión promedio vienen de la rentabilidad. O sea, por eso que en algún minuto José Piñera, cuando explicaba el sistema de AFP, decía que era un Ferrari. De hecho, en algunos estudios que ha hecho un medio tan importante como The Economist, ha destacado que el sistema de pensiones chileno es uno de los 10 mejores del mundo. Y esto lo demuestran los números, porque lo que acabo de decir es que 3 de cada 4 pesos que recibe una pensión promedio provienen de la rentabilidad. Es lo que se conoce como el efecto bola de nieve que produce el interés compuesto. Es decir, yo pongo un capital o aporte
mes a mes, y ese capital o aporte genera un interés o retorno anual, que si pensamos en el promedio de la renta variable es 8%. Al próximo año yo voy a tener mi aporte más ese 8%, y sobre ese capital se va a generar un nuevo retorno basado en 8%, y eso va creciendo año tras año, y luego de 20 años en general, el interés compuesto se dispara y los crecimientos son enormes. Y es así como una persona que llega a la edad de jubilación puede decir que prácticamente el 75% de su fondo de pensión total proviene de la rentabilidad. Es decir, yo aporto, para simplificarlo más, yo aporto 1 y retorno 4 a lo largo de, obviamente, una cotización consistente, sin lagunas, en renta variable, etc. Bueno, y también es bueno destacar que la renta fija da una falsa seguridad. Esta idea, antes de que entre a desarrollarla, me recuerda el caso de la persona que cree que el lugar más seguro para poner su dinero es debajo de su colchón. No confía en los bancos, no confía en el Estado, no confía en los fondos de inversión, así que lo guarda bajo su cama. Está tranquilo porque ve cómo tiene su dinero, pero en 20 años, cuando trata de comprar algo, no puede comprar nada. ¿Por qué? Porque no le ganó a la inflación. La inflación le ganó a él. Eso es lo que pasa un poquito con la renta fija. Porque si yo rento a 3% anual y la inflación está a 3,5 o 4, ¿cuál es mi ganancia? En realidad tengo una pérdida. Entonces a veces las opciones tan seguras terminan siendo las menos seguras. Ya yendo al punto, lo que quiero decir es que a largo plazo la renta fija corre el riesgo de no superar la inflación o generar retornos muy bajos. Forzar a los afiliados, especialmente los jóvenes, a estos instrumentos es limitar el potencial de sus pensiones futuras. Entonces, ¿por qué ignorar la historia? Obligar a una estrategia conservadora desde el inicio es condenar a muchas pensiones bajas, más bajas de las que podrían lograrse con la libertad de elección y una gestión activa orientada al crecimiento. O sea, en vez de hacer esta reforma que nos obliga a cotizar de una determinada manera, mejor hubiera sido que el Estado se hubiera preocupado de poner la educación financiera desde el jardín, la básica y la media, y así cuando entren al mercado laboral a los 18 años, las personas podrán estar informadas y poder optar a los fondos que más les conviene según su edad, perfil de riesgo y horizonte de inversión. Pero en vez de eso, el Estado elige no educarnos en esa materia y decirnos, mira, las cosas se hacen así porque tú no eres capaz de decidir. Así que yo decido por ti, porque es básicamente eso. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene en el mercado de capitales y en la eficiencia? ¿Qué efectos tiene dirigir forzosamente una masa enorme de dinero a renta fija local? Pueden haber posibles, pero esto ya es más especulativo, pero pueden haber posibles distorsiones en las tasas de interés, menor financiamiento para empresas vía acciones, concentración de riesgo local. Entonces nos preguntamos si es esta asignación la más eficiente del capital. Ahora, cuando analizamos el tema de la solidaridad, ¿cierto? Porque este es un sistema de reparto, versus la eficiencia, el 4% a un seguro social busca solidaridad, pero es la vía óptima porque financia políticas distintas con la misma fuente, creando inequidades. Por ejemplo, entre pensionados actuales versus pensionados futuros, formalizados tardíos que aportan sin beneficio directo. Entonces, una alternativa sería fortalecer la pensión garantizada universal, la PGU, que está financiada por impuestos generales, lo cual es una solidaridad más transparente y directa sin cargar el costo del empleo formal ni distorsionar el pilar contributivo. Bueno, y para terminar, y antes de pasar a la sección de preguntas, voy a hacer un par de conclusiones muy brevemente. En resumen, esta reforma aumenta la cotización, lo cual es un costo para el empleador, crea un seguro social, está basado en un sistema de reparto, pero lo más disruptivo es que elimina la elección en las inversiones, sesgando hacia la renta fija a través de los fondos generacionales obligatorios. Desde el punto de vista laboral, podríamos prepararnos o pensar en una mayor conflictividad. El aumento de los costos y las nuevas reglas de cotización y cobranza serán fuente de disputas, fiscalización y litigios. El riesgo de la informalidad es latente y creciente, porque se encarece. Desde la inversión y la libertad, la crítica es grande, porque se limita la libertad del afiliado y se opta por una estrategia de inversión, que es la renta fija, la cual ignora
la evidencia histórica y limita el potencial del crecimiento del ahorro previsional, pudiendo resultar en peores pensiones futuras o que incluso no le ganen a la inflación. Como mensaje final, yo puedo decir que se valora que haya habido un acuerdo político, que había una necesidad de sacar adelante una reforma, que era una necesidad acumulada a través de los años, pero es una reforma muy compleja, muy extensa, que genera dudas sobre su equidad y eficiencia, que presenta riesgos importantes para el mercado laboral como para la suficiencia de las futuras pensiones basadas en la rentabilidad. Eso, estimados, y a través de don Francisco vamos a ir canalizando las preguntas, que me imagino que estarán ahí en el chat. Tienes que sacarle el mute al micrófono, mute. Gracias. No, estaba mirando el chat y no hay preguntas. Hay 20 conectados, hasta 22, y no hay preguntas. Pero yo tenía una que te la hice al principio, que hay un supuesto préstamo de eso del Fondo Solidario que se va a devolver en algún momento. Eso, ¿desde cuándo se devuelve? La primera. ¿Cuándo empiezo yo a recuperar esos fondos? El trabajador. Claro, mira, lo que se ha dicho es que es cuando tú entres en edad de jubilación, que se mantiene, a pesar de todas las críticas, pero las mujeres en 60 y los hombres al cumplir 65. Ya. Y se te devuelve la forma de 240 cuotas. Entonces no te van a devolver todo de una vez, te van a ir devolviendo en la medida que tú sigas vivo durante esos 240 meses. Son las 240 cómodas cuotas que te paga de vuelta el Estado, pero con una rentabilidad garantizada. Claramente las autoridades que escriben estas normas no saben nada de inversión, porque no existe ninguna inversión garantizada, pero son los nombrecitos que le colocan gente que no conoce nada del mundo del trabajo y que depende completamente de tener empleos públicos toda su vida para estar viviendo el Estado. Sí, ¿hay alguien que hace una pregunta ahí? Alguien levantó la mano, pero no sé si le puede dar el audio para que escucharlo. Hay un botón acá que dice abrir fila. Ah, para que ahí va a escribir su chat. A ver. No. ¿No? O igual te pueden escribir a ti por mensaje privado, por WhatsApp, porque tengo WhatsApp acá al lado. Sí, yo lo tengo aquí porque Héctor San Martín levantaba la mano. Sí. Sí, pero no. A él le pone permitir participación. Es eso. La otra pregunta que yo tenía, que me han hecho a mí, esa ¿cuándo se les devuelve esa plata? ¿En cuántas cuotas? Por ejemplo, si yo jubilo a los 70 o sea, a los 65, ¿cuándo empiezo a recuperarla? ¿Empiezo cuando jubilo? ¿En cuántas cuotas? Serían 20 años de cuota, o en 240 meses. Ya. O sea, 65, 75, hasta los 85 años. ¿Y qué pasa si me muero antes? Esas cuotas que quedan pendientes. Mira, si la vemos como capitalización individual, Sí, son heredables, de ya, acuerdo a las reglas generales. Pero si entendemos que son parte de un fondo común, entonces ahí surgen las dudas, porque nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. exacto. Ahí está la duda. Héctor San Martín había pedido la palabra, levantó la mano. Gracias, ahora sí parece que puedo hablar. ¿Me escuchan? Ahora puede hablar. Sí, lo escuchamos. Perfecto, Cristian, muchas gracias, muy gentil por tu presentación. Me parece concluir de ahí que esta reforma previsional en el fondo está sesgada por el lado de decisiones políticas más que técnicas, digamos. Había que aprobar una reforma, bueno, y se hizo de una manera lo más aceptable posible para todos los incumbentes o a las partes, digamos, en el fondo. Porque los incumbentes somos nosotros los que ponemos la plata. Pero te quería pedir una explicación pequeña nomás sobre cómo funciona esta cosa porque se crea un beneficio extra que no estaba contemplado antes
que es este premio por los años de imposiciones, con un tope de 25, creo, si no estoy mal informado. Yo impuse durante 46 años de mi vida, entonces teóricamente tendría derecho a alguna cosilla ahí. ¿Cómo funciona eso? Perdón si es que estoy en lo correcto. Claro, mira, en general se va a aumentar la pensión de la persona que cumpla más tiempo a razón de 0,1 UF mensual por año que haya cotizado, pero tiene ciertos límites mínimos y máximos. Entonces, al final lo que busca es crear algo que ya existía, que es el hecho de que si tú cotizas más, más pensión vas a tener, porque al final todo esto es un tema de aporte y rentabilidad. Yo más aporto y por más años, más rento. Eso siempre estuvo, pero esta reforma lo que busca es como empujar a la persona a que de verdad trate de estar la mayor parte del tiempo haciéndolo, porque recordemos que hay personas que trabajan de forma independiente y se les empezó a obligar gradualmente que coticen, y también los trabajadores remotos de aplicaciones. Entonces la idea es que esta gente vea como un aliciente o incentivo en orden a eh, cotizar. Pero ¿quiénes van a tener derecho? Si son los pensionados actuales o los futuros, el foco parece estar siempre en lo que es hacia adelante. Y hay también algunas situaciones de discriminación en cuanto a los beneficios, porque no aplican a personas que recién empiecen a cotizar a los 50 años, lo cual podría suponer algunos líos de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, al final es una reforma que, como se sacó a la rápida por acuerdos políticos, yo siento que trajo más incertezas que certeza. Perfecto, gracias, muy gentil. Gracias por su pregunta. Cristian, vi que alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver bien quién era. No sé si te la puedes ver tú. O le levanta de nuevo. A ver, No alcancé a ver. bueno, O la levanta de nuevo. Alguien levantó la mano, pero sí. Vamos a permitir una última pregunta de Nadia Beltrán. ya. Aquí le voy a poner permitir la participación y ahí seguramente le va a dar a elegir si quiere mostrar su cámara o no, pero ahí está su audio, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Quería consultar desde cuándo va a comenzar a regir esta nueva normativa. Tengo una pyme, entonces a mí me interesa, digamos, desde cuándo va a comenzar. Ya, gracias por tu pregunta, Nadia. Bueno, hay distintas fechas. En general, se puede decir, yo aquí tengo la duda, sí, porque yo escucho mucho un programa muy bueno en Radio Conquistador, donde habla Tomás Flores, se llama Buenos Días Mercado, y comentaba que el impacto de esta ley se va a empezar a sentir a partir de agosto del próximo año, 2026, pero es gradual, ¿ya? Porque se va a crear un fondo que se llama el FAP, en el cual se va a ir juntando toda esta plata y ahora el gobierno está apurado en nombrar a los consejeros del FAP que van a ganar 5 millones o más hacia arriba, se van a pagar del mismo FAP estos sueldos. Pero también según otras fuentes, que en la misma biblioteca del Congreso Nacional tiene información un poco contradictoria, lo cual no debiera ser porque es la fuente principal. Sería a partir de agosto de este año, de forma gradual, a razón de 0,1% de aumento en los puntos porcentuales por parte del empleador, hasta llegar en un plazo de 9 a 11 años aproximadamente al aumento total de los 7 puntos porcentuales. Entonces, es algo bastante gradual, que no se va a sentir así tan rápidamente. Bueno, don Francisco, yo por razones de tiempo ya son las 9. Sí. Estoy encantado de haber participado y les voy a enviar la grabación. Ya. Yo Oye, creo que la voy a tener. ya. Y yo, a nombre de Rotary Club Concepción Norte, como presidente, te quiero dar muchas gracias por tu participación, por tu disposición
y el lema de Rotary Club es internacional en la magia de Rotary, y lo hemos visto gracias a la magia de la tecnología, tenerte presente aquí con nosotros en cada uno de nuestros hogares. Así que muchas gracias, un gran abrazo y espero que pronto, y esperamos tu grabación para compartirla y tenerte de nuevo en alguna futura charla, en algún interesante tema legal. Así que Muchas gracias. y algún día Encantado. y también si estás en Concepción, puedas visitarnos también en nuestras reuniones de Rotary o integrarte a Rotary alguna vez. Ya, pues. Ya, Gracias, don Francisco. Que esté muy muchas bien gracias todo. por todo. Gracias, Saludos. Chao. gracias, saludos igual. Y gracias a todos los participantes. Sí, gracias a todos.